hay animales que son muy pero muy interesantes. Hay animales que nos ayudan a la alimentación de todos nuestros días. Es muy normal que por ahí nos tomemos un vasito de leche en el desayuno o antes de que vayamos a la cama. Pero ese producto, ese alimento proviene de un animal que es muy interesante y según yo por ahí en alguna parte leí que estos animales tenían 2 estómagos. ¿Cómo funcionan? No sé. Pero estos animales son pero muy interesantes. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amongacoxé. Hoy otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl de la región de Puebla. Como ya pudieron darse cuenta aquí abajo en el título, en la pequeña introducción, en esta ocasión vamos a conocer a cómo decir vaca en lengua náhuatl de la región de Puebla. Este animal que en muchos lugares lo utilizan como un, ¿cómo decirlo? Como un instrumento, como una herramienta para producir leche, que posteriormente se producen varios productos derivados de la leche, como quesos, dulces quizá también, variantes de leche, una gran variedad de productos que salen de este animal que puede ser de un gran tamaño, que igual puede ser un animal muy, pero muy interesante. Por ahí, si no mal recuerdo, leí en alguna parte que estos animales tienen 2 estómagos o algo así. La verdad no sé muy bien de este tema, pero en esta ocasión vamos a aprender a cómo decir vaca en lengua náhuatl de la región de Puebla. Pero antes de eso, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video, para que les notifique de cada uno de estos videos que durante este tiempo vamos a estar subiendo. Síganos en Facebook y también en Instagram y en TikTok. Por ahí también subimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. En esta ocasión vamos a aprender a cómo decir vaca en lengua náhuatl de la región de Puebla. Estos pequeños videos que los estamos grabando desde la meritita región de Puebla. Vean, ya se nubló, ya está la nube. Vaca en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice cuocuohue. Cuocuohue igual a vaca en lengua náhuatl de la región de Puebla. Ya está furiosa, ya tiene hambre. Ahorita le vamos a dar su alimento. Hace rato ya se le habíamos dado, pero me imagino que ya tiene hambre otra vez. Con el paso del tiempo pues le provoca hambre. Vean. No se vaya a enojar, mejor vamos a darle su alimento para que se tranquilice y deje de gritar un poco. En varios de los videos que hemos estado grabando se escucha que está grite y grite. Recuerden, vaca igual a cuocuohue en lengua náhuatl de la región de Puebla. Cuocuohue, cuocuohue igual a vaca. Le vamos a dar de comer a las vacas. A cuocuohue en lengua náhuatl de la región de Puebla. Miren. Aquí la tenemos. Ahorita le vamos a dar su sagrado alimento. Le vamos a dar de comer a la vaca. Hace rato ya le habíamos dado, pero sigue gritando. Entonces creemos que tiene más hambre. Vaca en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice cuocuohue. Cuocuohue igual a vaca en lengua náhuatl de la región de Puebla. Cuocuohue, cuocuohue igual a vaca en sus cuernos. Por allá abajo anda otra que, si no me equivoco, es el hijo de esta. Ahorita lo vamos a buscar. Recuerden, cuocuohue igual a vaca en lengua náhuatl de la región de Puebla. Por ahí está otra que está gritando igual. Ahorita la vamos a ir a ver. Le vamos a dar sus sagrados alimentos a la vaca. Al cuocuohue. Aquí abajito se encuentra la otra vaca. Vaca igual a cuocuohue
Cuocuohue igual a vaca. Cuocuohue. Cuocuohue igual a vaca en lengua náhuatl de la región de Puebla. Ahí está la vaquita. No, es toro, es torito que les mencionaba hace rato. Esta es su mamá y andaba de vago, pero ya la vino a alcanzar. Su papá sí fue medio raro, ¿no? Vean, la mamá es negra, de color negro, y esta salió color café, color marrón. Pero pues sí es su mamá. Difícil de creer, pero es su mamá. A ver, nos vamos a acercar a ver si no se asusta. No, yo creo que sí se va a asustar, porque nunca nos ha visto. Recuerden, vaca igual a cuocuohue. Cuocuohue igual a vaca en lengua náhuatl de la región de Puebla. Ya nos agarró la lluvia, no sé si se alcance a ver, pero ya están cayendo gotitas. Yo creo que por eso ya se acercó, ¿no? Para refugiarse en esta su casita de las vacas. Cuocuohue. Cuocuohue igual a vaca en lengua náhuatl de la región de Puebla. Vean, yo creo que sí era eso, ya tenían un poco de hambre, pero ya les trajimos sus alimentos y ya los están degustando. Recuerden, vaca igual a cuocuohue. Cuocuohue igual a vaca. Sí, vean cómo se puso el cielo. Está nublado, nubladísimo. Y no sé si les digo si alcanzan a ver, pero ya está lloviendo. Pero nos la estamos rifando, aquí nos estamos aguantando para que ustedes conozcan otras nuevas palabras en lengua náhuatl desde la meritita región de Puebla. Hace unos instantes estaba el sol muy, pero muy brillante y ahorita se nubló y ahorita ya está lloviendo. Si les han estado gustando este tipo de videos, cada uno de estos videos en donde les mostramos cómo es nuestra comunidad, qué tipo de animales hay, qué vegetación podemos encontrar, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios. Comenten si les están gustando, si ya sabían cómo se dice vaca en lengua náhuatl. Lo más importante, compartan este video para que más personas conozcan de esta chula y hermosa lengua y que más personas conozcan de nuestra bella comunidad en la Sierra Norte de Puebla. Recuerden, vaca igual a cuocuohue en lengua náhuatl de la región de Puebla. Cuocuohue igual a vaca. No se les olvide suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amonga Coxe.